Proverbios capítulo 16, versículo 25. Amén, gloria a Dios. Proverbios 16, 25. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Amén. Esa es una palabra que hay un trasfondo en el cual está basado un poco de este mensaje. Y para empezar, creo que es una pequeña parte de un testimonio personal. Amén. Puesto que yo agradezco mucho al Señor el que me permita estar en este lugar, para mí es de gran aprecio hacer esto, de compartir la palabra de Dios. Para mí no es cualquier cosa, para mí es un compromiso total con Dios. Primeramente, para poder hacer esto, tengo que consagrar mi vida al Señor y buscar estar todo el tiempo, buscándole personalmente e íntimamente con el Señor primeramente. Amén. Porque quiero agradarle a mi Padre. Y esto viene de algo personal e íntimo, porque ¿cómo lo empezamos a hacer para agradar al Señor? Tenemos que conocerlo. Amén. Tenemos que conocer a Dios. Amén. Él es nuestro Padre. Pero humanamente no sabemos. Nadie nos ha enseñado a ser buenos padres. Nadie nos ha enseñado a saber cómo debemos guiar a nuestros hijos. Estoy hablando, repito, humanamente, en el mundo, en lo secular. Entonces, el mensaje de hoy se llama: ¿cómo amas a tus hijos? ¿Cómo los amas? ¿Por qué? Porque para el mundo ya es una idea que se ha trastornado con muchos pensamientos, ideologías y todo lo que conlleva todo esto. Y en la desesperación de las personas por querer educar a sus hijos de cierta forma, muchos son guiados por recomendaciones. Intentan educarlos de una forma, de otra, llevándolos al psicólogo, terapias, los llevan, no sé, a algún tipo de deporte, a algún tipo de escuelas, diferentes escuelas, en un intento por educar a nuestros hijos de cierta forma. Queremos que sean personas de bien. No tenemos realmente una idea exacta. El mundo no la tiene, pero Dios sí la tiene. Amén. Dios sí tiene. Porque así como nos enseña a ser hijos, nos enseña a ser padres. Y todo está en la palabra del Señor. Amén. Entonces, por eso leímos esta porción básica de la palabra del Señor en Proverbios. Porque para el hombre hay muchos caminos para enseñar, para educar a nuestros hijos. Y también hemos escuchado palabras aquí en este lugar acerca de a nuestros hijos. Cómo tienen que honrar a los padres, cómo tienen que comportarse. Son muchos consejos que la palabra de Dios le da a los hijos, hacia los padres. Incluso hay un mandamiento con promesa. Amén. Amén. Pero esta vez no. Este mensaje va hacia los padres. Es hacia los padres. ¿Cómo debemos de instruir? Creo que todos saben este versículo, Proverbios 22, 6. Vamos a leerlo con la ayuda de Dios. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Amén.
Dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Es una recomendación o es un consejo, como usted quiera llamarle? No es un mandamiento, ciertamente, pero la Biblia está llena de consejos y recomendaciones para tener un orden en nuestra vida. Que nosotros muchas veces se nos pasa todo eso y pensamos que bueno, para ser salvos sí se centran la ley en 2 mandamientos, ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero lo demás refiere a muchos consejos, a muchas recomendaciones. Y depende de nosotros, al estudiar su palabra, si los vamos obteniendo para nosotros. Y dice la palabra del Señor: instruye al niño. ¿Desde cuándo? Desde pequeño. Pero ¿desde qué momento es la edad más o menos? Cuando ya tiene sentido o más razonamiento, aproximadamente que los 3 años, ya tienen mucha inteligencia. Puede ser Muchas, son como esponjitas que todo absorben, todo lo que ven imitan, todo lo que escucho. lo que escuchan lo quieren pronunciar, todo, absolutamente todo. Entonces depende de nosotros como padres, qué es en lo que los vamos a instruir. Y este consejo de parte del Señor dice, del proverbista, dice: instruye al niño. ¿Qué queremos? Que sean de adultos. Incluso hay lugares de estimulación temprana, maternidad. La cosa es que en el mundo hay muchas cosas, vuelvo a repetir eso, para motivar a nuestros hijos. Y a veces porque hay padres que pues no tienen el tiempo suficiente y buscan opciones. Pero todos llevan el mismo camino. Pero la palabra del Señor es muy aparte. ¿Por qué? Porque nos lleva a crearlos de una manera excelente, de tal forma que con lo que nosotros les vayamos mostrando en la palabra del Señor, de ahí descienden muchos comportamientos. De ahí van adquiriendo muchísimos consejos que el Señor les va dando, si nosotros los vamos instruyendo desde pequeños. Desde pequeños, ya se nos está diciendo: instrúyelo desde niño. Este versículo muchas veces los niños lo repiten. He estado en otras iglesias donde los grupos de niños parece que tienen este texto como referencia, como su presentación. Pero realmente no es para los niños, es para los padres. Y parece que los niños cuando lo recitan pues nos lo dicen: instruye al niño en su camino. Entonces es para nosotros los padres. Amén. Vamos a leer un poquito atrás, Proverbios 22:4. No, perdón. Perdóname, entonces ese no es. Es el 3, Proverbios 22:3. Es un versículo atrás, Proverbios 22:3. Amén. Dice la palabra del Señor: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y este versículo abarca muchísimas cosas, muchísimas. Lo puede usted aplicar en demasiadas cosas, pero ahorita estamos hablando en este punto de nuestros hijos. La palabra del Señor ya nos está avisando. Nosotros como hijos de Dios, que estudiamos la palabra de Dios día con día, que venimos y escuchamos consejo de parte de Dios, somos los avisados, los que ya tenemos el conocimiento, los que ya escuchamos todo el tiempo este versículo. Y por eso es que este mensaje es para nuestros hijos como pueblo de Dios, porque somos los que ya somos avisados. Entonces nosotros
Si estamos viendo ahorita en el mundo la gravedad en la cual está cayendo la juventud, estamos viendo la ceguera espiritual en la que está el mundo, somos precisamente los avisados, que vamos a ver el mal que viene y somos los que tenemos que evitarlo. Como dice, el avisado ve el mal y se esconde. Tenemos que evitar ese mal, de que nuestros hijos vayan ahí. ¿Por qué? Dice, mas los simples pasan y reciben el daño. Y a veces cometemos el gravísimo error de no tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Porque incluso como hijos de Dios se nos pasa. Porque a veces decimos, no, pues que yo lo amo. Yo no quiero que sea como me trataron a mí, como me educaron a mí. Y les permitimos cosas de más. Les permitimos que sobrepasen nuestra autoridad. No les formamos una disciplina como para que ellos vayan tomándola en cuenta desde niños. Una disciplina es como... Perdón, es que no traje mi celular, ahí lo tenía. Pero bueno, una disciplina no es precisamente que lo tengas castigando, que les estés golpeando, no. Es que tú les vayas formando un hábito todo el tiempo. Que sea una disciplina, un hábito de cada día, de cada que venimos a la iglesia. Hijo, vas a estar aquí, vamos a estar aquí, y ahí nos vamos a quedar. El hábito de leer la palabra de Dios, el hábito de orar, el hábito de alabar a Dios, el hábito de confiar en Dios. Y todo eso lo vamos aprendiendo, todo aquí. La palabra de Dios es el libro de nuestra... No, es una norma de fe y conducta para nosotros. Es una norma de fe y conducta. Está aplicando hoy la conducta. ¿Cómo nos debemos conducir? Aquí está. Y cómo debemos instruir a nuestros hijos. ¿Qué conducta les debemos de instruir desde niños? Aquí está también. Pero hace falta escarbarle más al tesoro que tenemos en nuestras manos. No solo es un librito de cuentos. No solo es un librito en el cual nos ponemos bajo el brazo y ya decimos que somos cristianos. No, no solo es eso. Hay que escudriñarlo. Vamos a leer 2 Timoteo, con la ayuda de Dios. Segunda Timoteo 3:16, con la ayuda de Dios. Muchas gracias. ¿Ya lo tenemos, hermano? Segunda Timoteo 3:16. Dice la palabra del Señor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cada una de estas cosas no solamente a veces es para cuando vamos a predicarle a alguien, no solo es para nosotros, es también para nuestros hijos. Toda la escritura, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué es lo que tenemos que tener con nuestros hijos? Yo creo que un poco más de amor, no solo en los labios. Porque tenemos muchas palabras bonitas y le decimos te amo, le decimos
pues te quiero, yo hago todo por ti, y decimos doy la vida por nuestros hijos, por mis hijos. Se oye bien bonito, pero a veces hay que aplicarlo un poco más. A veces hay que seguir esta disciplina. ¿Para qué? Para evitar el mal que viene futuramente. Amén. Entonces, y esto es lo que vamos a tomar, la palabra de Dios. Como les repito, es el libro de fe y conducta, norma de fe y conducta para los hijos de Dios. Amén. Entonces, vamos a leer con la ayuda de Dios Deuteronomio 11. Amén. Deuteronomio 11, 18 y 19. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 11, 18 y 19. Por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón. Primero somos nosotros, en nuestro corazón. Antes de enseñarlas a nuestros hijos, estarán en nuestro corazón. Amén. En vuestro corazón y en vuestra alma. Y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. En vuestras manos es para que tú apliques estas enseñanzas, estas palabras en cada cosa que tú hagas, hermano. Vas a incluir la palabra de Dios en tu vida cada día, en lo que tú hagas. Dice, y serán por frontales entre vuestros ojos. Siempre tienes que estar mirando el agradar a Dios primeramente. Primero tú vas a atesorar esta palabra en tu corazón, nosotros como padres. Dice, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. ¿Sí les enseñamos a nuestros hijos esto? ¿O solo nosotros venimos a escuchar palabra de Dios? A nosotros tenemos ese consejo otra vez, esa recomendación de estarles enseñando a nuestros hijos todo el tiempo la palabra de Dios. Amén. De tal forma que ellos, así como nosotros ya la atesoramos, que el Señor ha cambiado nuestra vida y como testimonio estamos aquí. Porque el Señor ya cambió nuestra vida, porque nosotros un día valoramos ese mensaje. Escuchamos esa buena noticia de salvación, la atesoramos en nuestro corazón y aquí estamos. Nuestros hijos a lo mejor no tuvieron eso. Simplemente nacieron con nosotros y están como que obligados a... Y a veces eso les perturba. Pero depende de nosotros estarles enseñando a valorar eso. Ese tesoro que tú encontraste es nuestra responsabilidad enseñarle a cada uno. ¿Desde qué edad? Desde que son pequeños. Dice, las enseñarás a vuestros hijos. ¿Por qué les enseñarás? Porque no comprenden a veces. Desde niños no comprenden. Si alguien más viene y le platica que Santa Claus existe, él les cree. Si alguien más viene y les dice que los muertos vienen, ellos creen. Si en la escuela le dicen que venimos del mono, ellos lo creen. Todo lo creen. Les decía que son como esponjitas. Es nuestra responsabilidad entonces enseñarles la verdad. Porque el mundo los está llenando de cosas de tal forma que distraiga la mente de los niños, que los distraiga de Dios, de no saber eso. Ahora, y con todo lo que la gente lleva a sus hijos a, como les decía, a diferentes partes o los quieren educar a su forma o a su manera, todo es lejos de Dios. Todo es lejos de Dios. Entonces a nosotros nos conviene enseñarle esto.
Esto es lo que nos está diciendo otra vez la palabra de Dios. Las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Nuestros hijos oran para dormir? A lo mejor algunos adolescentes ya lo hacen, pero desde pequeños les enseñamos un versículo de la Biblia. Ahí es uno bien fácil, un conocido. Salmos 4:8, como dice, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me harás estar confiado. Por lo menos recitar un versículo a nuestros hijos, que ellos vayan adquiriendo en su memoria palabra de Dios y confianza porque van a dormir. Y todo el día, porque atrás de Salmos 4:8, me parece que está Salmos, no recuerdo la cita, pero hay otro, bueno, voy a buscar rápido. El 4 y el 3. En Salmos, digo, es que este versículo es muy importante como para empezarle a enseñar a nuestros hijos que tienen que recitar palabra de Dios. Entonces Salmos 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, pero solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero antes de anochecer, ellos en la mañana se levantaron. Sí. Y Salmos 3:5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Vamos a leerlo desde el 4. Salmo 3:4 y 5 dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y desde la mañana les vamos a estar enseñando a nuestros hijos que su confianza para empezar el día debe estar en Dios. Debe de encomendar su día a Dios, a nadie más. ¿Por qué? Porque nosotros mismos como padres, ¿qué hacemos cuando despertamos? Muchas veces, a lo mejor no todos, pero el celular está a nuestro lado. ¿Y qué hacemos? No abrimos bien los ojos y estamos viendo los mensajes. Y aunque lo digamos mucho, a veces se nos ha olvidado orar o encomendar el día. Pero hemos hecho tan importante el teléfono que no oramos. Hemos hecho tan importante cualquier tipo de video, mentira, cualquier red social, que nos olvidamos de encomendar nuestro día al Señor. Llega la noche y se quedan con el celular prendido, viendo. Y pasó el día y otra vez. Y esa conducta, nuestros hijos la ven. Esa conducta nuestros hijos la ven, de tal modo que a veces por nuestro comportamiento no tenemos la autoridad de decirles a ellos, deja el celular. No tenemos la autoridad porque no somos el ejemplo. De tal modo que a veces aquí en la misma iglesia traen el celular los niños y están jugando en este lugar. Y nosotros somos los principales en enseñarle a nuestros hijos el respeto hacia este lugar, porque aquí se habla de la palabra de Dios. Aquí se siente la palabra de Dios. Dice su palabra que aquí es donde envía bendición y vida eterna, pero el niño está distraído. Aquí en la casa de Dios. No importa la edad. No importa la edad, aunque estén pequeños. Es nuestra responsabilidad que pongan atención. Ponerlos aquí y decirles, aquí te vas a sentar. Ahorita no es momento de jugar. No es momento. Aquí es momento de escuchar palabra de Dios o de alabar a Dios. Amén. Amén. Parece bien fácil decirle a nuestros hijos todo esto. Parece fácil decirles, pues ya le voy a enseñar a orar en las mañanas, en las tardes. Eso se escucha bien fácil, es bien bonito y se escucha fácil. Pero ciertamente reconocemos que muchos de nuestros hijos no son tan manipulables ya, porque se nos ha pasado el tiempo. Las disciplinas
se nos ha olvidado todo esto. Hemos estado distraídos de muchas maneras. Cansancio, falta de tiempo, o porque simplemente somos ignorantes ante este gran peligro de nosotros no haberles enseñado a nuestros hijos desde niños. Haberles enseñado esta disciplina de leer la palabra de Dios de tal forma que se les vaya grabando para que cuando ellos crezcan siempre la tengan en mente. Siempre la tengan en mente. De la forma que sea. Amén. Entonces es nuestra responsabilidad eso. Pero hay adolescentes que ya están más grandes y es más difícil. Ciertamente es más difícil. Y la palabra de Dios lo dice. Vamos a leer Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. Amén. ¿Lo tenemos? Vamos a estar rondando mucho por Proverbios, hermano. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Sí han escuchado que allá afuera en el mundo dicen que la adolescencia es cuando más cambios hay en la vida de ellos, cuando más rebeldía hay? Dicen ellos, entran a la secundaria y son otros. Así dicen en el mundo. Pero nosotros no deberíamos pasar ese problema. Pero es difícil. ¿Por qué? Porque ya se nos fue de las manos el estarle instruyendo desde niños y poniendo esta disciplina, esta constancia de todo el tiempo, hacerles guardar un orden en la casa de Dios, un respeto a leer la palabra. Todo eso para ellos debe de ser santo, intocable, bueno, no intocable, pero incapaz de faltar el respeto a esas cosas. Que sean reverentes ante las cosas de Dios. Amén. Que en la casa de Dios no se viene a jugar. No se les puede dejar correr por este lugar. ¿Por qué? Desde niño aprende, hijo. Aquí es casa de Dios. O es un lugar de reunión, un lugar de salvación. Amén. Es la casa de Dios. Amén. Pero bueno, ya crecieron, son adolescentes y dice la Biblia que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y muchas veces por eso tenemos problemas. O se nos es muy difícil, pues, alinearlos, ponerlos en cintura, como dicen por ahí. Amén. Y ya nos da miedo entonces disciplinarlos. Nos da miedo, ¿por qué? No debería hacer eso. ¿Por qué? Porque ya se vuelven necios. Necios. De tal, ¿qué es necedad? Cuando no hay razonamiento a veces en sus palabras, en sus decisiones. Se vuelven necios. O a veces ellos creen que saben más ya, porque en la escuela les enseñan cosas, porque han visto cosas, pero solo es necedad, nada más. Y la necedad está ligada al corazón del muchacho. Amén. Amén. Pero aquí hay una forma. Perdón, hermanos, que lo diga, pero aunque el mundo lo descarta, aquí dice el mismo texto, mas la vara de la corrección la alejará de él. Necesariamente tendría que ser una vara, la palabra de Dios. La palabra de Dios puede ser. Salmo 23 dice, ¿no? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es la vara. Es la palabra de Dios. Cuando no tienes cómo corregirlo ya, hermano, usa la vara de la corrección. La vara que nos infundirá aliento. Amén. Y también leímos que esta vara es para corregir.
No ignoremos la palabra de Dios. La ignoramos. ¿Y qué vamos a hacer? Es un adolescente terco y necio. Pero hermano, ¿tienes con qué? Pensabas que es la vara y tenías que estarle golpeando. A veces se vuelven más necios. Pero tampoco está de más, hermano. Tampoco está de más. Hay otros versículos que lo avalan. Pero realmente, si entendemos que la vara de la corrección es la palabra de Dios, y de esa forma lo vamos a corregir. ¿Y qué es corrección? ¿Que le estés pegando? No. Una corrección es un acto de amor y respeto. ¿Por qué? Porque lo amas, porque amamos a nuestros hijos. Si no lo corriges, entonces no lo amas. ¿Qué dice Proverbios 13:24? Proverbios 13:24 dice la palabra del Señor: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén, gloria a Dios. Entonces la disciplina es formarles hábitos, obligarlos, hábitos de la palabra del Señor. Todo lo que respecta a la palabra del Señor, todo. Tenemos que enseñarles que ellos metan las cosas de Dios o involucren a Dios en sus vidas, en la escuela, en su cada día, y como les repito, desde que están pequeños. Desde que están pequeños. Ellos entienden, hermano. No podemos decirle, déjalo, está chiquito. Eso es mentira. Eso es mentira. De verdad, sí captan. Posiblemente, creo yo he visto esto, quizá en mis tiempos de pequeño no sabíamos tantas cosas. Nuestros hijos, como están más conectados a mucha más información, saben más cosas. Incluso desde pequeños tú les das un celular y lo sabe manipular. Desde más pequeños aún no tiene más razonamiento en su cabecita, pero ya le molesta y llora si tú le quitas un celular. Sí, están educando a nuestros hijos ahora. ¿Por qué? Porque no somos unos padres capaces de educar a nuestros hijos. Estoy hablando ya en lo general. No solamente como hijos de Dios, sino como todo el mundo. ¿Por qué? Porque hemos dejado introducir todo eso en nosotros, en la iglesia se ha introducido todo eso. Que pensamos que por publicar 2, 3, 4 textos ya estamos predicando el evangelio. Y ya con eso soy cristiano porque publiqué muchas cositas. Estamos siendo un mal ejemplo para nuestros hijos. De esa forma no estamos corrigiendo o dando un buen ejemplo. No le estamos formando nada. Siempre tiene que ser el ejemplo. Nosotros somos los primeros. Ya leímos que era primero nosotros de guardar las cosas en nosotros, en nuestra mente, practicarlas día con día. La disciplina nos conviene a nosotros primero. Amén. Y después a nuestros hijos. No detengas el castigo, hermano. Oblígalos. Estórbales. ¿Qué le dijo el Señor al sacerdote Elí? Porque no los estorbaste. Cuando la necedad esté afectando el corazón de nuestros hijos, es cuando tenemos que serles estorbo. Amén. Amén, gloria. ¿O les vas a dejar, hermano, que sigan el camino que ya tomaron? No. Es que ya no quiere. Es que en la casa de Dios no le gusta ir a la casa de Dios, no le gusta ir a la iglesia.
oblígalo. Tú como padre verás la forma de manipularlo porque tú lo conoces. Porque tú conoces de qué forma puedes manipular a tu hijo. Tú conoces la forma. ¿Con qué? Pero siempre basada en las cosas de Dios y que nosotros seamos el ejemplo primeramente. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer Deuteronomio 18. Con la ayuda de Dios, Deuteronomio 18, 9 y 10. Amén. Deuteronomio 18, versículos 9 y 10. Amén. Dice la palabra del Señor: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Solo vamos a leerlo completo, pero vamos a tomar solamente la primera parte. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. La segunda parte es para otra prédica, pero vamos a tomar la primera. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Amén. Ya entramos en la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Ya estamos en el camino de la salvación. Amén. Entonces no tenemos que hacer las abominaciones que hacen allá afuera. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Y qué es pasar a nuestros hijos por el fuego? Permitir tantas cosas en las cuales nuestros hijos están propensos, están en peligro, y aún nosotros mismos se las permitimos. Les permitimos que ellos hagan parte de su vida diaria cosas las cuales les están haciendo daño. Les permitimos tanto así que han sobrepasado nuestra autoridad. No hay autoridad. No la hay. Ya no se les puede decir nada a los hijos. Se molestan. Estoy hablando en general, hermanos. Estoy hablando en general. Nosotros como hijos de Dios y allá afuera en el mundo, pues es visible, es palpable allá afuera. Pero nosotros no deberíamos estar pasando por esto. No deberíamos estar pasando por esto, puesto que tenemos la vara de la corrección con la cual tenemos que estarlos todo el tiempo alimentando. Amén. Amén. Pero el pasar a nuestros hijos por el fuego es permitirle todas esas irreverencias, por ejemplo, a nosotros en las cosas de Dios, irreverencias en la casa de Dios. No permitirlas. Tú tomarás, hermano, cartas en tu asunto, como se dice humanamente o vulgarmente. Hay muchas cosas, comportamientos en casa, comportamientos aquí en la casa de Dios, comportamientos en la escuela, de los cuales nosotros mismos somos los que los orillamos a hacer. Si quieren nos podemos adentrar más, pero me interesa más solamente hablar lo que pasa aquí en la casa de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque, pues a lo mejor lo voy a decir, se va a escuchar un poquito fuerte, pero aquí he visto que se les permite demasiado a nuestros hijos hacer lo que quieran, desde pequeños. Desde pequeños. Les estamos dando o dejando pasar ese gran consejo que nos dice la palabra de Dios, que tenemos que guardar reverencia en este lugar. ¿Qué dice Habacuc 2:20? Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ese calle denota muchas cosas.
que el respeto en el que tienes que guardar en este lugar es total. No sé, hermano, si tú has visto otros lugares. Vamos, una iglesia católica está llena de gente y está en silencio. Nosotros mismos podemos decirle a nuestros hijos, guarda silencio en este momento o en este lugar. Desde que estamos allá afuera, decirles que empiecen a guardar el respeto desde que entran. Amén. Amén, gloria a Dios. Si vemos que andan corriendo, hijo, detente. No es cualquier lugar, no estamos en el parque, no estamos en el patio de la escuela donde puedes andar corriendo. No les podemos estar permitiendo estas cosas. Tenemos que tener la autoridad desde ahorita sobre nuestros hijos. Porque si ahorita se te olvida, hermanito, que traemos niños pequeños, se te va a olvidar allá afuera después. Cuando esté más grande, pues ya no vas a tener como que algún momento de autoridad o quererle dar un consejo. Si ves que saca el celular aquí, se lo vas a recoger. No es momento es un momento de reverencia, donde vienes a alabar al Rey de Reyes, donde vienes a escuchar palabra de Dios, consejo de Dios, palabras de vida eterna. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Todos debemos de guardar reverencia en este lugar. Y se nos ha olvidado, hermanos, decirles a nuestros hijos. Por ejemplo, cuando van bajando de su salón, que ya estuvieron en su lección, decirles, hermanitos, despacito. ¿Por qué lo digo en lo general? Porque son muchos niños. Me tocará decirle a la mía, usted a los suyos, para que guarden respeto en este lugar. Amén. Amén. Ahora, no solo es eso, hermanitos. En los momentos de alabanza es un momento para, pues, qué sé yo, llenarnos más del Espíritu de Dios, es alabarle, exaltar a Dios, honrarle al Señor en alabanzas, pues también decirles a nuestros hijos que lo tienen que hacer, o bueno, que ellos nos vean para que lo imiten. ¿Recuerdan que vimos eso también? Bueno, que hablamos de esto, que ellos imitan, porque si nosotros no lo hacemos, pues ellos tampoco. Y después, como le digo, alaba a Dios, pues no lo va a hacer, porque no hay un ejemplo. Es que, hermanos, abarcan muchas cositas. Quizá yo habré visto unas, no todas. Quizá usted ve otras cositas. Pero dice la palabra del Señor que tiene que ser todo ordenadamente, decentemente y con orden. Si aquí hacemos una reunión, leemos palabra de Dios, se alaba al Todopoderoso, al único ser todopoderoso que hay, al que mira por sobre nosotros, sobre cada uno, mira tu corazón, tus pensamientos, eterno, creador del cielo y de la tierra. Si viniera el presidente de México, todos lo escuchan y calladitos. ¿Han visto las reuniones donde él aparece y todos callados? ¿Han visto el presidente de Rusia? Todos así. ¿Han visto el de Corea del Norte? Nadie se mueve. Aquí está el creador del cielo y de la tierra. No lo vemos, pero su espíritu está aquí. Amén, gloria a Dios. Y dejamos a nuestros hijos que hagan lo que quieran. No les traigan juguetes, hermanitos. Enséñenlos a guardar solamente un ratito aquí, hermanitos. Tienen toda la semana para jugar. Solo es un ratito aquí. ¿Por qué? Porque se están distrayendo. Y a veces a nosotros mismos nos distraen. Amén. Muchas veces eso es pasar a nuestros hijos por el fuego. Amén. Porque los estamos haciendo que se pierdan de esa bendición. O de eso poquito que se les puede quedar. Poco a poco se les va llenando la mente. Desde pequeños.
Desde pequeños. Vamos a leer 1 Samuel 3:13. Primera de Samuel 3:13, ¿lo tenemos? Amén. Dice 1 de Samuel 3:13, es de lo que les había hablado hace un momento, dice. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Hablaba del sacerdote Elí. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Muchas cosas de estas, ¿usted cree que agradan a Dios? ¿Que les permitimos a nuestros hijos hacer? O no solo aquí, en casa. Si es que en casa también es un hogar donde es para darle la gloria al Señor, tampoco les podemos permitir que ellos abran puertas al pecado. Y dice, que sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. O sea que vamos a dar cuentas si nosotros no estorbamos a nuestros hijos. Vamos a dar cuentas, hermano. Por eso no es algo que podemos dejar pasar por alto. Porque un día vamos a dar cuentas. Amén. Dice la palabra del Señor que después de la muerte es el juicio. O sea que sí, vamos a estar. Amén. Amén. Y este pasaje nos muestra precisamente que antes de un castigo que vino de parte del Señor al sacerdote Elí, fue por eso precisamente, porque él no les fue estorbo, no los corrigió, no les dijo, hijo, ¿por qué haces esto? No les dijo, hijo, ¿por qué haces el otro? Quizás su pecado fue más grande, obviamente, pero está diciendo que desde pequeños, la palabra de Dios dice que desde pequeños vamos a instruirlos, vamos a estorbarles para que no hagan mal. Vamos a estorbarles para que ellos no sigan una conducta adquirida en el mundo, adquirida en las redes sociales, adquirida por personas que ya se creen que pueden educar a nuestros hijos. ¿Qué pasa? Vienen muchísimas ideologías ahorita, muchísimas, no solo es una. Y ellos creen que pueden educar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es un control y nos hace como padres o nos quieren hacer como padres como que no tenemos voz ni voto, porque nosotros mismos como padres nos dominan con cualquier cosa, con cualquier mensaje subliminal, con cualquier táctica nos pueden dominar. ¿Cómo? Con un virus. Espantan a la humanidad con un virus. Somos tan fáciles de manipular. Somos tan fáciles. Entonces nosotros mismos debemos estar atentos con nuestros hijos. Porque hay muchas formas de que nosotros mismos permitimos estos comportamientos. ¿Cómo? Pues si podemos, si está a nuestro alcance, les compramos lo que quieren. El niño lo pide, se le da. ¿Por qué? Porque lo tienes. Hay muchos pensamientos en que allá afuera dicen, yo no lo tuve y quiero que mi hijo lo tenga. ¿Eso sería un buen motivo? No. No lo creo. ¿Por qué? Porque a veces el niño tiene que estar aprendiendo a que si es merecedor del premio o no. Porque puede pasar un castigo, un mal comportamiento y toma. Y los vamos nosotros mismos vamos inculcando ese desorden. Y si no lo haces, ahora ya piensan que no los quieres. Ya se sienten desplazados. No me quiere. ¿Por qué no me compras?
o porque le compraron al otro. Y esos comportamientos pues no son como para premiarlos. Tú como padre, como te decía, pues tendrás un método. Pídele a Dios sabiduría. Pídele al Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a educar? ¿Qué le voy a decir? Pídele sabiduría al Señor. Porque yo tampoco soy un educador de padres, o como se diga esto. Yo tampoco soy un buen padre. Tengo un buen padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero me falta mucho para hacer algo que se pueda anotar. Pero tengo un padre que es excelente. Y me dio de su palabra. Tengo un padre que es excelente porque, pues a lo mejor yo no tuve la fortuna de tener uno físicamente o que conviviera conmigo y que me enseñara. No tuve uno que me dijera, vas a abrir la Biblia en las mañanas, en las tardes. No tuve uno que me enseñara a orar. Hablo del físico, de alguien visible. Pero cuando mi madre me enseñó el camino, conocí al Señor. Amén. Conocí a mi Padre y desde ese día nunca me ha dejado. Debemos de enseñarle a nuestros hijos esa parte. Que hay un Padre que nunca te va a dejar. Que siempre va a estar atento a nosotros. Vamos a leer Mateo 22, 29. Mateo capítulo 22, versículo 29. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, amén. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Quién lo dijo? El creador de todas las cosas, Jesús. Dios mismo les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y todos esos métodos que tiene el mundo para educar a tus hijos, a mis hijos, están errados, porque ignoran las cosas de Dios. Él nos creó, sabe cómo funcionamos, tanto físicamente como mentalmente, como sentimentalmente, todo. Él nos creó. Dice la palabra del Señor, Salmo 139, me parece, dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas las cosas que vendrían después. Desde el vientre de nuestra madre, los ojos del Todopoderoso nos están viendo. Amén. Él es nuestro creador. Y allá afuera les enseñan a tus hijos y a mis hijos que no tomes en cuenta a Dios. Les dicen que es un ser imaginario. Cualquier cosa, hermano. Cualquier cosa se les dice. Pero están equivocados todos. ¿No educas bien a tu hijo? Se los lleva el DIF. Porque tú eres irresponsable. Y ellos mismos ni siquiera tienen un método para educarlos. Creen que solo es ponerles comida y agua y ya. Y eso no es educarlos. Muéstrales la palabra de Dios entonces. Nosotros no tenemos que caer en ese error de ignorar la Biblia. De no, yo voy a educar a mi hijo como yo crea. Yo voy a educar a mi hijo como me venga en gana. Yo soy más inteligente. De hecho, así nos dicen, como que nos lavaron el cerebro, como que somos ignorantes, que no leemos. Si supieran que es parte de nuestro método estar leyendo y estar leyendo y estar leyendo. Amén. Y de esa forma el Señor nos va dando más sabiduría. Porque una cosa es inteligencia y otra cosa es sabiduría. Amén. Amén. Inteligencia es saber muchas cosas. Muchas cosas. Haber leído libros y
libros equivocados también, pero sabiduría, esa solamente viene de parte de Dios, y la cual te va a hacer madurar, te va a hacer crecer, te va a hacer vivir de una forma agradable a Dios y para los hombres también. Cuando tú estás agradando al Señor, cuando tú buscas al Señor de todo corazón, haces su voluntad, vives de una forma que estás enamorado de Dios. Hasta las mismas personas, la mayoría, tiene respeto de ti. No se meten contigo. Para nada. No te llegan a insultar porque dicen, ay no, él no se lleva. O él no es de aquí. Y esa actitud la tienen que ver tus hijos. Tienen que estar copiando la actitud tuya, hermanito. Esa actitud, si nosotros no somos el ejemplo otra vez, pasa lo mismo. Amén. Amén. Vamos a leer Eclesiastés 1:8. 1:8. Sí, amén. Eclesiastés 1:8. Amén. Dice la palabra del Señor. Ya lo tenemos, Eclesiastés 1:8. Está después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Eclesiastés 1:8. Es algo nada más para enfocarnos en esto que continúa. Dice la palabra del Señor: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Amén. Este texto refiere más que nada, porque volviendo al punto de que nuestros hijos están siendo llenados de información a través de las redes sociales, nosotros como padres también, formas erróneas, ves una cosa, ves otra, y al último no hacemos nada. Y nuestros ojos están todo el tiempo viendo y viendo y viendo. Y como les decía, se duermen a veces con el celular, amanecen con el celular, y que los hijos están viendo lo mismo. Estamos dejándoles ese vivo ejemplo de que ni siquiera ellos pueden ya tener esa seriedad en cuanto a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque este artefacto o este celular nos ha consumido totalmente. Y les damos desde muy pequeños un celular. Está bien, y si se los damos, no se los controlamos. Y de esa forma ellos adquieren muchísima rebeldía. ¿Por qué? Porque están viendo a jovencitos con muchas actitudes libertinas. Hay un libertinaje en toda la adolescencia que ellos están adquiriendo y viendo, y creen que eso es bueno, que eso es estar a la moda. Ya yo he visto una irreverencia hacia los padres fatal, pero no es el punto. El punto es ahorita de los padres, que hemos permitido todo eso, que nosotros les permitimos todo eso. Ellos, si tú los dejas ver, siguen viendo. Si se los dejas toda la noche, van a dormir, van a despertar y se van a desvelar. Ellos van a seguir hasta que nosotros les pongamos límites, y no les va a gustar. ¿Por qué? Porque nosotros ya no les pusimos un límite. No les pusimos un límite, que incluso lo traen aquí a la casa de Dios y aquí sacan el celular y están jugando. Voy a hacer una cuenta. La semana tiene 7 días. De esos 7 días son 168 horas por semana.
solamente les podemos decir, ¿cuánto dura la prédica? ¿Hora y media? ¿2 horas? A veces 2 horas ya estamos exagerando. Hora y media es el promedio. Creo que es la más corta que ha durado, como hora y media. Pero de la semana tenemos 168 horas. Y solo estoy hablando de la prédica porque en las alabanzas, pues yo creo que es un poquito más fácil tenerlos ahí. Pero en la prédica, creo que en este lugar podemos dejarlos que pasen a la escuelita. Porque allá también aprenden de otra forma. Pero a veces los que se quedan aquí, solo es 1 hora y fracción, hermano. Solo es poquito, no es mucho. Tenemos 168 horas en la semana. Podemos pedir respeto aquí en la casa de Dios a nuestros niños. Nuestros adolescentes también. Porque a veces nuestros hijos se están levantando, cambiando de lugar y todo. Como si estuvieran en el parque cambiando de bancas. Y eso no está bien, no son cosas que agraden al Señor. Son irreverencias, faltas de respeto. Y todo eso hemos permitido en este lugar. Y esas cosas no son agradables al Señor. Si el pueblo judío en ese lugar era, pues, era algo muy santo. Había tres partes del tabernáculo, en la cual en la primera parte entraban todos. Había el lugar santo, donde solo los sacerdotes para ofrecer sacrificio, me parece, y había un lugar, el lugar santísimo, en el cual cada año entraba un sacerdote y tenía que estar limpio. Incluso cuando alguien tocó en una ocasión que transportaban el arca, la tocaron y cayó muerto. Pero como estamos bajo la gracia, pues no han pasado esas cosas. Pero como hijos de Dios, nos conviene tener más respeto, más reverencia, inculcársela a nuestros hijos. Vamos a leer Mateo 19:14 con ayuda de Dios. San Mateo 19:14. San Mateo 19:14. Este texto es bien común. Muy común. Dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no les impidáis, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Bueno, estamos en la casa de Dios. Ya lo habíamos hablado. Perdón que lo diga, pero si les traemos algo, no sé, les traemos juguetes o le dejamos el celular, de tal modo que ellos se distraigan, ¿cierto? De tal modo que se distraigan. ¿Qué crees, hermanito? No estás dejando venir a los niños a Él. No están yendo a Él. ¿Sabes qué estamos haciendo? Los estamos distrayendo. Algo van a aprender, algo van a escuchar y se les va a quedar grabado. Si les dices, hijo, pon atención. Pero dice aquí, dejad a los niños venir a mí. Pero no, mejor tú distráete, hijo, con estas cosas. Abre tu celular, lo dejan jugar. Nosotros como adultos, lo he visto. Sacan el celular y están en el WhatsApp aquí. Los mismos padres no tenemos esa autoridad porque no lo hacemos nosotros. Sacan el celular y están aquí mensajeando. No se va a caer el mundo, hermano, si dejas el celular. Tus hijos te ven y lo hacen. Y le estás impidiendo ir a Él, porque los distraes. Tú distráete, hijo, aquí, con tus juguetes, con tu celular. Y eso no dice el Señor.
Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Se está dando palabra de Dios, se está dando consejos, se está dando como quieras llamarle, pero tú mejor dices, tú distráete, hijo. Le estás impidiendo entonces el ir a Jesús. ¿Cómo dicen en el mundo? Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Si no somos ejemplo nosotros mismos, pues ¿cómo le vamos a exigir a nuestros hijos? ¿De qué forma? Si nuestros hijos ya son tan inteligentes, nuestros hijos ya son tan... quieren manipularnos con nuestros mismos errores, con nuestros mismos defectos. Ellos los van a tomar y cuando tú quieres reprenderlos, los van a sacar. Te los van a poner y te los van a echar en cara. Entonces, ¿qué nos conviene? Nosotros primeramente atesorar la palabra de Dios, convertirnos nosotros, aplicarla en nuestra vida y el Señor nos va a ir dando sabiduría, nos va a ir dando autoridad sobre ellos. ¿Por qué? Porque los hijos ven. Aún en los necios, Proverbios 13:1, con la ayuda de Dios. Proverbios 13:1. 13. Proverbios 13:1. Dice la palabra del Señor: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El hijo sabio son de los que nos tenemos que encargar nosotros. Pero también hay hijos necios, también hay hijos que son irreverentes en la casa de Dios. Amén. También hay hijos que no guardan respeto y ya están más grandes. Dice que aquí que son burladores, no escuchan las reprensiones. Por eso, ellos no escuchan. Vamos a poner un poquito de atención en esto. Ellos no escuchan. Pero nuestros actos tienen que hablar más fuerte que nuestras palabras. De tal forma que si ellos no escuchan lo que le dices, tienen que estar atentos a lo que tú haces. Amén. Si no escuchan, si fuiste y les hablaste media hora y les entró por aquí y les salió por aquí, entonces que vean tu actitud. Que vean cómo tú te conduces por la vida. Que tus actos hablen más fuerte que tus hechos. Amén. Así debe ser entonces. ¿Por qué? Porque hay hijos necios, burladores que no escuchan reprensiones. Entonces todo se puede. Todo se puede, pero nuestro testimonio para ellos es esencial. Amén. Gloria a Dios. Si tu testimonio representa, pues, una buena actitud ante sus ojos, muchas veces no tienen que decir. No tiene nada que decirte, hermano. Ese es tu testimonio. Porque nuestros hijos nos conocen tanto. Conocen nuestra debilidad. Te han visto llorar. Te han visto reír. ¿Sabes? Ellos te conocen y dicen, mi papá es feliz con esto. O mi mamá es feliz con esto. Él siente feo de esto y siente feo de esto. A él le duele esto. Él hizo esto. Tal día y todo eso parece que lo van encapsulando, lo van ahí archivando. Y son tan hábiles para sacarlo cuando tú quieres reprenderlos. Y si tu testimonio no es muy agradable, muy ejemplar, pues el hijo entonces se va a volver el burlador que no escucha reprensiones. En ese hijo se va a convertir, porque nosotros como padres no hemos sido el ejemplo. Nosotros como padres no hemos sido
el testimonio que ellos en el cual ellos se tienen que inspirar. Ahora, si no lo somos, vamos a leer segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:15. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esa es la palabra, hermano. Desde la niñez es cuando tienen que empezar a adquirir esa sabiduría. Por eso la palabra otra vez de Dios nos recomienda que desde niños vayamos formando en ellos una disciplina, poniéndole normas, haciéndoles ver qué lugar se respeta, cómo se deben conducir en ciertos lugares. Nos lo dice la palabra de Dios. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces, la Biblia sí nos confirma que desde niños sí aprenden de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros les traemos cosas para que se distraigan, ya están grandes y los dejamos que se distraigan, que se salgan, que están las alabanzas y andan por allá afuera jugando, pues entonces, ¿qué están adquiriendo? Nada. Nada. No les estamos enseñando nada. Pero cuando se las enseñamos van a adquirir la sabiduría tan deseada por todos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿qué les tienes que enseñar? ¿Solo a leerla? No. Enséñales, hermanito, a orar. Que para todo, que involucren a Dios en todo. Si te sientes mal, sí, a veces vamos a las pastillas, no vamos a decir que no. Pero también si tú no oras, te puedes tomar 1000 pastillas. Si tú no tienes fe en Dios, pues no le enseñas a tus hijos fe. Que tengan una relación con Dios ellos. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, ellos automáticamente lo van a estar viendo. Y les tiene que hacer en algún momento ese deseo de hacerlo ellos. Pero lo tienen que estar viendo. Y nosotros, sí, está bien, a veces no escuchan, pero te están viendo. Te están viendo. Y cuando tú les hablas de la palabra de Dios, como les decía, algo se les va quedando. Algo se les va quedando. Cualquier cosa, por mínima que sea, se les va quedando y las van guardando. Si un día aprendieron un texto ahí en la escuelita, se les va a quedar. Amén. Gloria a De hecho, por ejemplo, yo este texto y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, yo la aprendí desde niño y nunca más se me olvidó. Nunca más se me olvidó. Este texto yo me lo aprendí desde niño. Y el de Proverbios 22:6 y bueno, más. Pero estos me los aprendí con la cita. Es que las citas luego no me las acuerdo, pero el texto sí. Pero estos se me quedaron grabados. ¿Por qué? Porque como constantemente estaba yendo a la iglesia, constantemente estaba con los niños, me hacían repetirlo siempre. Y se te queda. Y de esa forma tenemos que hacer con nuestros hijos. Estarles enseñando a uno. No sé, ponles uno en su cuarto, a un lado de su cama, no sé, de modo que ellos los empiecen a memorizar.
Bueno, si están pequeños. El Señor les va a ir dando sabiduría. Nos va dando sabiduría de esa forma. Vamos a leer Proverbios 23. Proverbios 23, 13 y 14. Dice la palabra del Señor: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Amén. Amén. Esta parte, ahora, pues, sí es muy esencial. ¿Por qué? Porque como les decía hace un momento, ahorita parece que en ocasiones los hijos son los que nos regañan a nosotros. Se molestan si les hablas un poquito fuerte. Ya me hablaste mal. ¿Sí? ¿Qué te dicen? Es mi vida. Son mis cosas. Ya muchas frases de esta. ¿Tiene alguna usted que le digan los adolescentes, los jóvenes? Bueno, incluso hijos adultos. Hijos adultos. No hace mucho hubo un problema ahí por donde vivimos. Y pues escuchaba las cosas tan fuertes que un hijo ya adulto le puede reclamar a un padre o a una madre. Todos los errores. Se acuerdan de los errores, pero no se acuerdan de las virtudes. Ese es el problema. Que te equivocas y los hijos lo guardan. Tienes algo aprobatorio y lo olvidan. Hablo en general, hermanos, porque es un problema en general. ¿Sí? Es un problema en general que todos, tanto hijos adolescentes de nosotros los hijos de Dios, como allá afuera. Pero allá afuera, esos mismos adolescentes que ya llevan ese camino, tienen un fin. Ya tienen un fin. ¿Cuántos jóvenes están muriendo? ¿Han escuchado ese cuento, no sé cómo llamarle? Es muy común, de la mamá más mala del mundo. Creo que sí lo han escuchado. Es muy famoso. Pero ¿cuánta razón tiene? Pero si se los ponen a un joven o a un adolescente, no lo capta tanto el mensaje. No lo capta tanto. Incluso muchos jóvenes no lo entienden. Jóvenes adultos ya también incluso. No captan aún ese mensaje. De cada que nosotros les estamos estorbando, es por algo. Y efectivamente, como dice la hermana, deberíamos de aplicar esas palabras de forma inversa. Precisamente porque ya viví. Precisamente porque ya viví, sé de lo que te estoy hablando. Precisamente porque ya tuve que pagar consecuencias de errores míos, es porque te lo digo. Entonces, es nuestra responsabilidad como padres. ¿De qué forma van a vivir nuestros hijos? ¿Cuánto los amamos? Si es que de verdad los amamos, no evitemos, no hagamos a un lado la corrección. Esta parte 23:14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol.
Si todavía está en edad, si tienes la razón, puedes corregirlo, hermano. Puedes corregirlo, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. No lo digo yo. El Señor respalda con su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué con vara? Porque cuando tú les vas inculcando que si ellos hacen algo mal, hay una consecuencia. De esa forma se les va desde pequeños inculcando ese saber de que si se portan mal, de que si son groseros, X cosa, habrá una consecuencia. Y como niños, pues, ¿qué les puedes hacer? A lo mejor todavía no tienen uso de razón. ¿Cómo se puede decir? Adquieren información, pero aún no razonan las cosas como un adulto. Pero sí puede empezar a adquirir eso de que si hace algo mal o incorrecto, habrá una consecuencia. Incorrecto en el aspecto de que le puede perjudicar, de que hay peligro. De esa forma me refiero. No incorrecto como cuando ya son adultos, que ya hay cosas que sí hacen con toda conciencia. Pero de pequeños sí se les puede corregir, dice la palabra del Señor, y los vas a librar, porque ellos van a empezar a crear en su mente que hay una consecuencia. Que hay una consecuencia. Les vas a mostrar peligros, hay consecuencias. No sé, no estoy hablando de qué peligros si se salen a la calle. A veces se suben como pequeños en algún lugar y es peligroso porque se pueden caer. Y de todas estas formas tú les puedes enseñar el peligro. ¿Por qué? Porque tú eres el padre, tú eres el responsable de crear en ellos ese momento en el cual ellos puedan discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que les hace daño y lo que no. Pero ese es nuestro trabajo como padres. Amén. Entonces es desde pequeños en el momento en el cual les tenemos que estar corrigiendo. Vamos a leer Deuteronomio 21:18. Amén. Deuteronomio 21:18. Esto es un pasaje bueno, vamos a leerlo primero. Dice. Amén. Deuteronomio 21:18. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 21:18. Bueno, ahorita no. Dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde y no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. De esa forma, el pueblo de Dios en esos tiempos actuaba con un hijo rebelde. Y hasta borracho, dice aquí. No estamos en esos tiempos, efectivamente. No actuamos de esa forma. Pero la gravedad de permitirles a nuestros hijos que lleguen a ese punto es la misma. ¿Por qué? Porque irán al infierno. Si los amamos, los vamos a librar del Seol, así decía el texto anterior. No tanto, bueno, sí es tanto, es muy importante para corregir su actitud aquí, mientras vivan, para corregir su actitud en los lugares, delante de las personas, en la iglesia, es para corregir su actitud, pero esencialmente es para librar su alma del infierno, del Seol, porque los amamos.
El que ama a su hijo, lo corrige. Amén. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces ya vimos entonces que si los corregimos desde temprano, ellos van a tomar una conducta con respecto a la voluntad de Dios. Y si no, pues no podremos librar su alma del infierno. Amén. Salmo 127 con la ayuda de Dios. Ya hemos leído este también. Salmo 127, versículos 4 y 5. ¿4 y 5? Sí, Salmo 127, 4 y 5. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Se acuerdan, hermanos, que aprendimos que ellos son saetas? Sí. Y la aljaba es la parte donde van las flechas, que se supone que se ponen a la espalda, y ahí van las saetas, las flechas. Y dice aquí que los hijos son saetas en las manos del valiente, y que nos corresponde a nosotros hacia qué dirección vamos a lanzarlos, como saetas, como flechas. Pero aquí dice, como saetas en mano del valiente. ¿Quiénes son los valientes? Nosotros. Pero para ser valientes tenemos que aplicar la corrección con la palabra de Dios. Esa es la vara de la corrección. Nosotros somos los valientes. Ya habíamos aprendido sobre las saetas, las flechas, y que nosotros somos los responsables de hacia dónde los dirigimos en la vida. Hacia la eternidad o con Dios, o hacia el infierno. Es nuestro trabajo llevar la luz a nuestra casa. Si ellos quieren aceptarla, recibirla, gloria a Dios. Si no, ellos serán los que quieren o no una relación con Dios, pero ya serán ellos. Si nosotros con ejemplo y palabra pudimos hacerles algo, habremos librado su alma del infierno, del Seol, como dice la palabra de Dios. Pero nos conviene a nosotros ser esos valientes, que a veces ya nos va a costar o nos va a ser muy difícil aplicar esas normas, esas disciplinas, y a veces van a doler. Pero vas a librar a tu hijo del infierno. Y no solo del infierno, los peligros en los cuales, con los cuales el enemigo los está esperando allá afuera. Esos peligros de los cuales nuestros hijos, como hijos de Dios, les pueden hacer tropezar. ¿Por qué? Porque desde que son pequeños, hablo de que son irreverentes aquí en la casa de Dios, cuando son adolescentes, que son rebeldes, cuando son adultos, que ya tienen su vida aparte. Todo esto nos compete muchísimo a nosotros como padres. Es nuestra responsabilidad que incluso aquí en la casa de Dios estemos en orden, con respeto. Amén. Amén. Vamos a leer Proverbios 23, con la ayuda de Dios. Proverbios 23, 24 y 25. Amén. Dice, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará en él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Esas son de las recompensas que podemos tener, hermano. Mucho se alegrará el padre del justo. ¿Por qué? Porque le diste ejemplo de justicia, le mostraste el camino,
del Señor, del que es justo. Amén. Gloria a Dios. Y dice, y el que engendra sabio se gozará con él. ¿Por qué será sabio? Porque le mostraste la palabra de Dios, la cual también le dio sabiduría. Amén. Y será felicidad. Tus hijos te llenarán de orgullo. Pero depende mucho de nosotros. Mucho de nosotros. ¿Qué clase de hijos somos de Dios? Que llevará como consecuencia ser buenos padres de nuestros hijos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y esto es muy, muy importante porque vamos a leer 1 Timoteo, capítulo 5. Cinco que 1 Timoteo, capítulo 5. Amén. Es que no anoté el versículo. Ocho. Sí, gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nosotros no solo es proveer, no solo es proveer cosas materiales, también nos compete proveer este mensaje de salvación a nuestros hijos. También nos compete llevar la palabra de Dios a nuestros hijos, mostrarles el camino, mostrarles por dónde deben dirigirse. Nosotros debemos de ser primero el ejemplo de cada uno de ellos. Si no, dice que somos... Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué? ¿Por qué seríamos peor? Porque no la estamos viviendo. Nosotros mismos no estamos viviendo el ser ejemplo. No estamos viviendo la palabra de Dios ni aquí ni en nuestras casas. Entonces sí nos compete mostrar la sabiduría que Dios nos va dando cada día al venir a escuchar palabra de Dios. Cada semana venimos, aprendemos un mensaje diferente. Que no salgamos y que se nos olvide. Que no nos quedemos sin decirle a nuestro hijo que él también tiene que tener una relación con Dios personal. No solo viendo el ejemplo, que ellos empiecen a crear su relación con Dios. Que ellos empiecen a invocar el nombre de Dios para sus vidas, para que sea de provecho en la vida de cada uno de ellos. Porque esto les vendrá bien, porque es bendición de Dios y porque es el consejo de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así dice el Señor. Amén. Hermanos, pues este fue el mensaje de este día. Amén.